del versículo 4 al 9. Cuando lo tengan, me digan con una meta. Amén. Todavía se escuchan unas hojitas por ahí. Gloria a Si su Cristo, vecino aleluya. tiene Biblia, compártala. Salmos 37, vamos a leer del 4 al 9. Se da el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Así que Aleluya. el pastor se nos lleva palabras de oración. Oramos, amados Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu bendita palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos. Señor amado, gracias. Esta palabra eficaz, esta palabra que trae vida, Señor. Te suplicamos en esta noche que tú nos hables a través de ella, Señor, usando aquí a tu siervo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate de una manera especial, háblanos con poder, con autoridad. Dios de la gloria, tú conoces la necesidad que hay en la vida de cada uno de los presentes. Glorifícate en esta noche. Usa, Padre, a tu siervo, Señor, trayendo esta palabra y hablando, confrontando, Señor, animando, edificando a cada uno de los presentes. En el precioso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Levanten sus asientos. Hoy estaremos aprendiendo un poco de esta porción de la Biblia. Y escogí esta porción en específico porque nos ayuda a cómo vivir y cómo acercarnos a Dios. Yes, aleluya. Es corta, pero tiene un gran significado. Hoy en día los estaremos Cristo, aleluya. aprendiendo verso por verso. Empezamos con el verso 4, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Qué significa que nos deleitemos en Jehová? ¿Qué significa deleitarse? Un ejemplo simple sería nuestro hermano Juan. Nuestro hermano Juan acaba de comprar una casa nueva, una bendición de Dios. Y deleitarse sería el hermano Juan invitarme y decir: Gabriel, ven a mi casa, te invito. Vamos a disfrutar de nuestra casa nueva. Vamos a disfrutar de nuestra tele. Vamos a disfrutar de mi sillón nuevo. La palabra clave allí es disfrutar. Aleluya, aleluya. Deleitarse en Jehová es disfrutar de toda su creación. Hay que disfrutar sus creaciones, los animales. ¿Cuántos aquí tienen mascota? Tienen un perro, un gato por ahí, pájaros, peces, hasta tienen serpientes y arañas. Pero en eso, los gallos también. Pero en eso disfrutamos de la creación de Dios, nos deleitamos en Jehová. Otra forma que podemos decir deleitarse es entregarse completamente a Jehová con todo corazón. Si me acompañan a segunda de Samuel, del 6, capítulo 6, versículo 14 al 16. Segunda Samuel 6, 14 al 16. Cristo, Y aleluya. dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían al arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció
en su corazón. Deleitarse en Jehová también es gozarse en Jehová. Ahorita todos nos estamos deleitando en Jehová. Llegamos congregados juntos en armonía, en amor, aquí en su casa de oración. Y también no siempre sería difícil deleitarse en Jehová. Cada que estamos aquí hay alguien que nos critica. Cómo nos vestimos, cómo actuamos, cómo somos, cómo vivimos. Muchos dicen, no, esos cristianos tienen muchas reglas en sus iglesias, mucho que no podemos usar esto ni lo otro, que no podemos decir lo que queramos. Pero así es, entregarse a Dios, sacrificar sus deseos del mundo, dejarlos en el pasado. Y aquí enseña que David se deleitaba en Jehová, se gozaba en Jehová, danzaba con toda su fuerza. Y no solo su esposa lo criticó y lo menospreció, también el pueblo de Israel. Y hasta podemos decir que le aventaban piedras mientras se danzaba. Pero David, él no se enfocó en eso, no le importó. Él seguía en la presencia de Dios, él seguía danzando, él seguía, y dice con toda su fuerza, que ahí llega de todo corazón, que nos entregamos a Jehová. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice el verso 4? La segunda parte. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí hay una lección poco gramática, porque no dice, deleítate a sí mismo a Jehová, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Primero hay que deleitarse en Jehová, y después Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Aleluya, gloria a Dios. Un buen ejemplo sería Elías. Si me pueden acompañar a Primera de Reyes. Primera de Reyes 17, del 20 al 22. Todos sabemos que Elías era una persona que se dedicaba al Señor, que se entregaba por completo. Primera de 17, 20 al 22. Y dice, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Ahí nos enseña que Elías se deleitaba en Jehová, y porque se deleitaba, respondió su petición. Y hay que tener cuidado por las peticiones, porque aquí dice peticiones de tu corazón, tienen que llegar del corazón, y hay que tener mucho cuidado por lo que desea su corazón, porque hay mucha maldad, mucho odio, mucho rencor, mucha amargura en el mundo, y quizás a nosotros nos puede llegar eso. Hay que tener cuidado en la forma que oramos, porque sí, Dios responde a todas las peticiones, quizás a veces en formas que no nos esperamos, pero la mayoría de las veces lo que aprendí por propia experiencia es que Dios mayormente responde nuestras peticiones con un no, porque no siempre es pedido por el corazón, no siempre es bueno por el corazón. Otro ejemplo del profeta Elías. Seguimos allí en Primera de Reyes, pero esta vez nos brincamos al 18. 18, vamos a ir del 36 al 38. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelvas
y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Aquí vemos que el profeta Elías no solo hizo una oración para presumir que él está con Dios. Él lo hizo para que ellos vean el poder de Dios, para que ellos Gloria a Cristo, aprendan. aleluya. Y lo hizo de todo su corazón. Gloria a Dios. Y también hay un rey que platiqué eso con mi mamá, que le impresionó mucho a mi mamá, que esta oración que hizo era el rey Ezequías. Y podemos ver que en Isaías 38, del 1 a 5, leemos: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con un gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre dice así: he oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Regresamos al verso 3 y dice que alzó oración a Jehová: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Con corazón. Él se deleitaba en Jehová y su oración la hizo con todo corazón. Aleluya, aleluya. No solo porque lo dijo, también lo describe físicamente. En el verso 5, he oído tu oración y visto tus lágrimas. Él tenía una necesidad. Y por la razón porque oró con el corazón, Dios cumplió su petición. Y también podemos ver en Josué. Josué era un gran hombre, un joven escogido por Dios. Y todos sabemos que él se entregó completamente a Dios, ya después de la muerte de Moisés. Josué, él estaba muy fijo en lo que hacía Moisés, muy atento, tenía esa hambre, ese gusto de aprender, de entregarse a Dios. Aquí dice en Josué 10, del 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jaser. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ahí tenía una necesidad Josué, una necesidad de vengarse de sus enemigos, y él oró a Dios con todo su corazón. Y el último ejemplo que tengo del verso 4 sería Moisés. Hay mucho que aprender de Moisés. Gloria a Dios. Y podemos ver el ejemplo, creo que ustedes ya saben. Moisés y el Mar Rojo, cuando estaban escapándose de Israel. En Éxodo 14, del 15 al 22. Gloria a Cristo, aleluya. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extendiendo tu mano sobre el mar, y dividiéndolo divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. He aquí,
yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, que alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro, y su derecha, y a su derecha y a su izquierda. Todos sabemos que Moisés de primero le puso excusa a Dios. Le puso excusa a Dios, le dijo: Dios, no puedo, soy tartamudo. Dios le dio la solución a Aarón, su hermano, con hablar de él. Pero después de eso, Moisés se deleitaba en Jehová, con todo su corazón, se entregaba, hasta que puso su propia vida en riesgo del faraón. En cada momento que Moisés llegaba al faraón, le decía: Dios dice que dejas a su pueblo ir. Faraón lo podía terminar, lo podía acabar, a él lo podía matar, pero no. Moisés con todo corazón estaba en la presencia de Dios. Y una conexión que encontré en todas las peticiones era algo que necesitaban. Elías, Ezequías, él estaba a punto de morir. Señor. Pero él necesitaba unos pocos años más. Moisés estaba librando al pueblo de Dios de los egipcios, y Dios hizo el milagro de partir el mar en dos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y así es, que nos deleitemos en Jehová. Así es, Porque nos aleluya. deleitamos en Jehová, Él responderá a nuestras peticiones. Amén, amén, aleluya. Seguimos con el verso 5, que dice el verso 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Aquí dice que presentemos a Jehová nuestro camino, nuestra meta, nuestro sueño, lo que queramos que pase en nuestra vida, el próximo paso que tenemos. Aleluya, gloria a Dios. Pero como humanos imperfectos, nuestro destino es ser destruidos o caer por tropiezo de Satanás. Un joven valiente que me pueda leer Jueces. Un joven valiente. Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en que pusiste tu gran fuerza, que dejas de mí. Amén. Gracias, Jorge. Aquí lo primero que no hizo Sansón es presentarle a Jehová su camino. Todos conocemos que Sansón es históricamente el hombre más fuerte. Tenía las fuerzas que no se imaginan. Mató a 1000 hombres con la quijada de un asna. Pero ¿qué sirven estas fuerzas si su destino es caer, es ser destruido? Aleluya, gloria a Dios. Si Sansón le hubiera presentado su camino a Jehová, pudiera haber salido diferente. El camino que quiso Sansón tomar era estar con Dalila. Pero ¿qué había allí?
el tropiezo de Satanás. Sansón no sabía, él estaba ciego por Dalila, él estaba ciego por su mujer. Él no supo lo que iba a pasar adelante, pero Dios sí. Dios ve el pasado, ve el presente y ve el futuro. Él sabe lo que va a Aleluya, pasar. gloria a Dios. Y me extraña mucho que mucha gente se confunde con que Dios sabe lo que va a pasar en el futuro. No es que Dios nos está controlando, nos dice que oh, tú vas a caer allí, pero tú vas a tener bendición, que tú vas a tener el carro, pero tú vas a seguir caminando. No, Dios no controla nuestra vida, ese es el amor de Dios. Él nos amó mucho, que nos dio nuestra propia libertad. Y como dije, mucha gente dice, oh, si Dios sabe que me voy a enfermar, ¿por qué no lo previene? Porque es nuestra propia opción. Era la propia opción de Sansón meterse con Dalila. Aunque Dios ya le había dicho que no se meta con las filisteas. Y cuidado, jóvenes, con esas filisteas. Aleluya, gloria a Dios. Y porque Sansón no le entregó a Jehová su camino, él cayó, él fue destruido. Y todos sabemos su fin. Su fin era muerte. Y una cosa que hará Dios es cambiar nuestro camino. Cambiar nuestro camino, cambia nuestro destino. Nosotros nos tenemos que dejar llevar por Dios. Porque sí, quizás hasta Dios nos cambie la meta, nuestro sueño. Mi sueño siempre ha sido ser jugador profesional. Ese es mi sueño. Y el camino que tomé era por los clubes. Pero no, esos clubes es un gasto de dinero, miles y miles de dólares gastados. Y lo bueno que Dios me sacó de allí, lo regresé. Todavía mi sueño es llegar a ser profesional, pero Dios ha cambiado mi camino. Puro, pero ojalá que Dios escuche mi petición, que pudiera ser profesional. Pero si Dios cambia mi meta, cambia mi sueño, me dice, tú vas a ser doctor, ingeniero, psicólogo, astronauta, lo que sea. Pastor, misionero. Hay que dejarse llevar por Dios, aunque no nos guste, aunque no nos guste. Por eso hay que encomendarle el camino a Dios, porque Dios sabe lo que nos va a beneficiar a largo rumbo. Un pequeño ejemplo. El hermano César, su meta es comprar un BMW, un carro de lujo. Wow, hermano César. Un carro de lujo y un carro de velocidad. Pero ¿qué le sirve ese carro si se quiebra cada rato? Ese carro con un simple problemita ya no sirve, ya no camina, ya no corre. Si el hermano César le encomienda a Jehová su camino, dice, ok, Dios, yo quiero el BMW, pero Dios le dice, no, eso no te va a beneficiar a largo rumbo, mejor agarra un Toyota. Quizás al hermano César no le guste el Toyota más, lo mismo que al BMW, pero a largo destino le va a beneficiar más, le va a durar más. Aquí también tengo otro ejemplo. ¿Cuántos aquí conocen a Coré o saben de Coré? Bueno, si no conocen de Coré, él era un israelita en los tiempos del faraón, en el tiempo cuando Moisés libró a Israel de Egipto. Y podemos leer en Números 16, del 1 al 3. Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelec, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación y de los consejos, y de los hilos del consejo, varones de renombre.
Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y luego nos podemos brincar al Números 16, nos brincamos al 12, del 12 al 14. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Aquí podemos ver que primero Moisés le había encaminado su camino a Jehová, y Jehová lo iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Señor. Pero a Coré no le gustó el camino, el destino. Él quería no le gustó su camino. Sí, Dios le prometió a Moisés 3 días y 3 noches en el desierto, pero por la desobediencia de Israel se lo largó a 40 años. Es mucho eso. Y eso se le hizo difícil a Coré. La promesa estaba ahí, Dios los iba a llevar, pero Coré no le gustó el camino. El camino estaba largo, pesado, era un desierto, era mucha arena. Quizás pasaron por tormentas de arenas y a Coré no le gustó. Y en eso nos tenemos que dejar llevar por Dios, porque Dios quizás no nos cambia nuestra meta, pero nos cambia el camino. Digamos, le digo al pastor: mi meta es llegar a la salida. Pero el pastor dice: no, vete alrededor por las bancas. Digo: ¿por qué? Si ahí estoy recto, puedo ir, nomás puedo dar los pasos y puedo ir. Y si voy por alrededor de las bancas, voy a tener que brincar. La razón es porque quizás el pastor ve más adelante que yo. Lo que yo veo es aquí, lo más lejos que puedo ver yo. Yo sé la meta que tengo, pero hasta aquí llega mi visión. Pero el pastor puede ver más allá que yo. Quizás el pastor vio una tentación allí, una tentación de tomar, y que yo me embriague. ¿Y qué pasa cuando uno se embriaga? Ya no tiene conciencia de la realidad. Quizás borracho yo diga: oh, todavía quiero llegar allí. Pero como cuando uno está borracho no puede caminarse, no tiene balance, quizás yo me caiga de las escaleras. Y mi destino sería caer, ser destruido. Y también quizás ahí estaría Satanás listo para terminarme la vida. Sí, quizás ir alrededor se mira un poco más largo, se mira un poco más de prueba, pero realmente es una prueba que me ayudaría a mí, que me beneficiara. Y el último ejemplo que tengo es Balaam. Muchos de nosotros conocemos la historia de Balaam. Ahí en el mismo libro de Números, vamos al capítulo 22, vamos a leer del 21 al 33. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con el dos criados suyos. Y el asno vio al ángel de Jehová que estaba en camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asno, el ángel de Jehová se pegó a la pared
y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá, y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, al cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado hasta 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviese espada en mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cargado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna hasta estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría vivir. Eso fue un ejemplo muy fuerte, muy preciso de qué pasaría si nosotros tomamos camino sin primero entregársela a Dios, sin primero presentársela a Dios. Porque Balaam supo dónde quería llegar, pero Dios no quiso eso. Él quiso cambiar el rumbo, pero Balaam no se lo enseñó, no le entregó. Entonces llegó hasta el punto que hasta Dios lo iba a matar, le iba a quitar la vida. Y es importante encomendar a Dios su camino y confiemos en Él. Confiemos en Él, porque bendición nos dará y Él hará. Seguimos con el verso 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dios presenta tu justicia como la luz del día. En la Biblia de estudio, Holman explica que la justicia divina es tan cierta como la salida del sol. En este caso, el consuelo es que Dios respondiera los pedidos de justicia de su pueblo. Hay un joven que todos conocemos y se llama Daniel. Vamos a estar leyendo Daniel 6, del 16 al 23. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, he aquí tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traído una piedra y puesta sobre la puerta del foso, al cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el Señor. El sueño. Se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, al cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño,
porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a casa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Podemos leer dice, porque ante él fui hallado inocente. Ante Jehová, Daniel fue hallado inocente. Y como dice el versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz. Como la luz. ¿Qué pasó? ¿Por qué echaron a Daniel al foso de los leones? Injustamente lo echaron porque habían dos recaudadores de impuestos junto con Daniel. Ellos le tenían envidia, le tenían celos. ¿Por qué precisamente hacía su trabajo Daniel? Entonces ellos llegaron al rey y le dijeron, haz una ley que solo te adoremos a ti y a nadie más. Y lo primero que hizo Daniel fue orar a Dios. Muy rebelde Daniel, ¿no? Y lo hallaron y le dijeron al rey, aquí encontramos a tu siervo Daniel orándole a Dios, a alguien que no eres tú. Y que hizo el rey, injustamente lo mandó al foso de los leones. Pero por esa misma injusticia, el Dios justo hizo callar a la boca de los leones. Y enseñó a todo el pueblo, pueblo del rey, y sacó a la luz su justicia, porque dijo Daniel, inocente, me he hallado inocente. Gloria a Dios, aleluya. Otro ejemplo, un ejemplo muy grande, los tres jóvenes hebreos. Ahí en el mismo libro de Daniel, Daniel 3. Bueno, Daniel 3, del 16 al 30, explica cómo el rey Nabucodonosor reinaba sobre su pueblo. Hizo una estatua grande. ¿Quién sabe qué grande estuvo esa estatua? ¿Nadie sabe? ¿Qué grande estaba la estatua que hizo el rey Nabucodonosor? ¿Algún joven? ¿Los hermanos? Bueno, eso lo dejo de tarea. Pero era una estatua muy grande, hecha de material precioso, algo que vale mucho. Y dijo a todos que adoraran a esa estatua. 70 codos. Pero Dios dice que Él es el único digno de adoración. Señor, aleluya. Y los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, no adoraron esa estatua. Ellos, en vez de postrarse ante la estatua, se postraron ante Dios. Y llegó el rey Nabucodonosor y los echó y lo calentó más de 7 veces de lo normal. Pero en esto, ¿qué pasó? Llegó Dios mandó un ángel a protegerlos, los protegió del fuego y salieron como si nada, sin una quemadura, sin una raspada, sin nada. A ellos llegó la justicia de Dios y los sacó a la luz. Vio al rey Nabucodonosor, hasta se preguntó que no habíamos echado a 3 personas al fuego. ¿Por qué veo yo a 4? Aleluya. Todos sabemos que el cuarto era el ángel de Dios. Amén. Y por último ejemplo, me gusta mucho esta historia.
me tocó mucho el corazón lo que le había pasado a Pedro. Pedro cuando fue encarcelado. ¿Por qué fue encarcelado Pedro? Porque era prohibido hablar de Jesús, platicar de Jesús. No era prohibido hablar de Dios, porque así los israelitas hablaban de Dios. Pero él enseñaba de Jesús. Podemos leer en Hechos 12. Hechos 12 del 6 al 11. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y él hizo así. Le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y llegó el ángel y se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que en el pueblo de los judíos esperaba. Gloria a Dios, aleluya. Pedro, va a llegar un punto en la vida que quizás sea, que quizás encarcelen a todos los cristianos. Que va a llegar. Satanás es el gobernador del mundo y es una injusticia. ¿Por qué los de la LBGT, ABCD o FG, por qué ellos libremente pueden expresarse? ¿Por qué ellos libremente nos pueden gritar a nuestras caras que son homosexuales? ¿Por qué no los cristianos podemos libremente enseñar de la Biblia? Cada vez que alguien va a la calle, siempre le diga a una persona que tú y ustedes los cristianos nos critican, nos dicen cosas malas. Los cristianos no somos así. Si un cristiano le dijo a un homosexual cosas malas y feas, él realmente no es cristiano. Es la verdad. Realmente no tiene su corazón en Cristo. Pero va a llegar un punto en la vida donde así será. Y seremos perjudicados y seremos encarcelados. Pero por la justicia de Dios, como pasó con Pedro, Dios hará un milagro. ¿Qué pasó aquí? Dios puso a dormir a todos los guardias. Y salió Pedro libre, salvo, sano y con fuerzas. Sí, Señor, aleluya. Todo es confiar en Dios. Primeramente confiar en Dios. Mantener la calma y confiar en Dios. Y eso nos lleva al verso 7. Que dice el verso 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Mantente en silencio. Que nos mantengamos en silencio en medio de la prueba. Aquí como Pedro, en lo que acabamos de leer, se mantuvo en silencio. Espero que Dios lo librara. Y un gran ejemplo de alguien que se mantuvo en silencio era Job. Job tuvo pruebas grandes, tuvo pruebas fuertes, que hasta perdió todo su ganado, toda su riqueza y sus propios hijos. Pero Job nunca se apartó de Dios, se mantuvo en silencio, se mantuvo firme y
muchas de las veces, gente que lee Job, que estudia el libro de Job, dicen que qué injusto es que la forma que Job hablaba de Dios. Porque Job sí decía, sí hablaba con Dios de una manera, podemos decir, un poco fuerte. Pero Dios encontró gracia. Encontró gracia porque Job se mantuvo con él, se mantuvo en su presencia. El ejemplo principal es Jesús. Señor. Jesús literalmente fue Héctor, pero se mantuvo en silencio. Fácilmente Jesús podría haber dicho: Dios, terminan los humanos, ya no sirven, no tienen valor, no tienen esperanza, no hay. Mantuvo el silencio. No dijo Dios. Además, antes de eso, Dios dijo: no sea mi voluntad, sino la tuya. Señor. Lo hizo en la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y más que nada, Jesús dijo que no nos quite del mundo, sino que nos aparte del mal. Otro personaje, muy persecuciones e injusticias. Por el lugar de maldecir a Dios o de rezongar, le enseñó a los seguidores de Cristo cómo mantenerse en silencio, confiar y esperar en Jehová. Él dijo esta frase muy hermosa, muy sabia, que está en Romanos 12:19, y dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrita está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Que no actuemos. Quizás estemos en un problema, quizás estemos rentando una casa, pero el dueño nos pone muchas reglas en la forma que nos trata por las injusticias. Pero no hay que vengarnos por nuestro propio ser. Dios se encargará de eso si nosotros nos mantenemos en silencio. Y de allí, el verso 7 se conecta mucho al verso 8. El verso 8 dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. No reaccionemos en medio del enojo. Cada uno de aquí se enoja, ¿verdad? Todos nos enojamos, nos hemos enojado. Pero aquí dice: deja la ira y desecha el enojo. Es difícil, nunca va a ser fácil dejar el enojo, nunca va a ser fácil en medio del enojo parar y calmarse. Cuesta un poco de perseverancia. Y dice: no te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Qué pasa cuando uno está enojado? Tomamos una decisión, pero esa decisión probablemente sea algo que después nos arrepentimos, ¿verdad? Porque yo vi una historia de un papá que tenía a su hija, y el papá tenía una troca roja hermosa, la tenía limpia, bien acomodada, la pintura la más lujosa. Pero llegó su hija y accidentalmente le dio un rasponcito. Y el padre, por su propio enojo, no lo pudo controlar. Agarró a su hija y en una barda de metal la amarró con hilo de metal. Y en eso la niña no se puede mover, estaba atada. Y se quedó allí. El papá se metió a su casa, la dejó allí nomás, con el enojo. Y las manos de la niña se hincharon, no le fluía la sangre, no le llegaba la sangre. Y después que se acordó el papá, llegó con su niña, la llevó al doctor y tristemente le cortaron las dos manos. Estaba limpiando su troca y la hija llegó a él. Dijo: papá, me gusta mucho tu troca,
me gustaría tenerla. Y el corazón del papá se entristeció, se arrepintió mucho por haberla amarrado y que se le cortaran las manos, porque él quiso que su hija tuviera esa troca. Es triste actuar en enojo. Acompáñenme a Éxodo 14. Vamos a leer del 5 al 7. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. El corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto? ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Aquí, ¿qué hizo el faraón? Actuó con enojo, actuó con rabia. ¿Y qué pasó más adelante? Más adelante, después de que Faraón perseguía a Israel en el Mar Rojo, después de que Dios lo había abierto, lo cerró, y allí cada uno de las personas del Faraón murieron, fueron consumidos. Otro personaje, desde el principio de la Biblia había una acción de enojo. ¿Ustedes pueden adivinar quién fue ese personaje? Caín. Que actuó con enojo. Caín. Caín se enojó. Porque se enojó por la envidia que tenía su propio hermano, porque Dios encontraba gracia a la ofrenda que le daba Abel. La ofrenda que le daba Abel. ¿Y qué pasó? Caín terminó. Otro es Saúl, el rey Saúl. El rey Saúl, otro personaje que se llenó de envidia. ¿Por qué se llenó de envidia? Porque el rey, el profeta Samuel le llegó y le dijo que alguien más iba a tomar su puesto como rey, un ungido de Dios. El rey Saúl se enojó y como supo que era David, lo fue y lo persiguió por los montes, por todo. Y eso me lleva al ejemplo de David. Si me pueden seguir a 1 Samuel. Primera de Samuel 26. Primera de Samuel 26, del 9 al 11. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabeza, a su cabecera, y la vasija de agua, y vámonos. ¿Qué pasó allí? Después del enojo del rey Saúl, que persiguió a David. David, que había protegido a Saúl de un gran gigante. El gigante lo desafiaba, pero Saúl no quería salir a pelear. Y David lo fue y lo mató. David se enojó del rey porque, no solo porque David derrotó al gigante, sino porque David, cuando llegaban a su palacio, tocaba el arpa y llegaba la presencia de Dios. Y huían los espíritus malignos. Y David se enojó, que porque me está siguiendo, no hice nada mal. Y aquí tuvo David mucho control sobre su enojo, sobre su acción. Dijo: no le mates.
en el verso 9 le dijo a Abisai, no le mates. Y no tomó una decisión que quizás a largo tiempo se arrepintiera. Y el verso 8 está muy conectado al verso 9. El verso 9 que dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. El que hace maldad, un ladrón, asesino, delincuente, estafador, será destruido, será acabado. Eso se puede recorrer al verso 5, que confiemos en Él. El verso 5, confía en Él y Él hará. Los apóstoles confiaron mucho en Jesús. David confió en Jehová cuando se enfrentó a Goliat, y más que nada cuando el rey Saúl lo quería perjudicar, como ya habíamos leído en Samuel 1:26. Y un ejemplo de alguien que esperó a Jehová era Abraham. Abraham esperó mucho para tener su hijo, ya que su esposa era estéril. Pero ¿qué hizo Dios? Porque Abraham esperó, Dios le entregó su hijo. Y otro ejemplo también es Job. ¿Qué le pasó a Job? Después de que le quitara todo, le dio 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y si nosotros esperamos pacientemente a Jehová, si esperamos sin desesperación, Él nos entregará el reino de los cielos. En serio. Gloria a Dios. Y sobre todo es mantener la calma en el estrés, mantener la calma, pensar muy bien lo próximo que pasaría en su vida, seguir a Dios, dejarse llevar por Dios. Y bueno, mis hermanos, aquí fue mi mensaje del día. Espero que los pudiera instruir, enseñarles un poco de conocimiento